precisamente, como bien manifestado ahorita mi colega Óscar Ramírez, le hemos solicitado a la administración distrital, en cabeza del señor alcalde, en cabeza del secretario de Seguridad y, por supuesto, en cabeza del comandante de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Bogotá. Bogotá es la hora que ya debería estar militarizada. Bien, el doctor Ramírez ha venido avanzando sobre ese propósito y nosotros hemos coadyuvado esa solicitud ya en reiteradas oportunidades. La ciudad no puede quedar a merced de los bandidos y de los delincuentes. Faltan muy poco para uno de los momentos más decisivos en la historia reciente de Colombia. Mientras millones de colombianos esperan el acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, las alertas de seguridad no dejan de crecer y las autoridades enfrentan un desafío sin precedentes. La preocupación ya no gira únicamente alrededor del protocolo presidencial. Hoy la gran pregunta es si Colombia está realmente preparada para garantizar que la transición del poder se desarrolle en paz. Las advertencias sobre posibles disturbios, los llamados a la desobediencia civil, las discusiones sobre el papel de las fuerzas militares y la posibilidad de trasladar la ceremonia a una guarnición militar han convertido este proceso de posesión en un hecho completamente fuera de lo común. La seguridad del presidente electo, la protección de los ciudadanos y la defensa de las instituciones democráticas están en el centro del debate nacional. Lo que ocurra ese día no solo será observado por Colombia, sino también por la comunidad internacional. Mira, hay un tema muy puntual. Yo creo que aquí hay que dejar claro que quienes no deben temer son los ciudadanos de bien, los ciudadanos del común. Por supuesto que hay que aplicar la fuerza y hay que aplicar toda la ley, que el peso de la ley caiga sobre las personas que pretenden hacerle daño a la ciudad, a su infraestructura y que además pretenden, por supuesto, de alguna u otra forma, llevar a cabo desmanes ese día de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Desde luego que ese día, ni más faltaba, no va a faltar ese tipo de desmanes por parte de la izquierda radical que ya por fin se va de este país. Y es lo que tienen que estar preparadas las autoridades, tienen que estar preparada la fuerza pública y tenemos nosotros una responsabilidad muy grande como dirigentes de saber manejar la situación y la circunstancia que se va a presentar en Bogotá ese día particularmente. Porque muy a pesar, Felipe, de que el presidente tiene toda la intención de no posesionarse como lo han hecho tradicionalmente los otros presidentes, no solo en la ciudad, sino además en la Plaza de Bolívar, seguramente toda esta cantidad de bandidos, de vándalos y de sinvergüenzas que son manejados por el señor Petro, pues van a salir a destruir la ciudad. Y es ahí donde hay una gran responsabilidad de las autoridades y una gran responsabilidad de los dirigentes que tenemos que tener toda la grandeza para saber afrontar y asumir este reto que se viene el 7 de agosto. Doctor Óscar Ramírez Baos, concejal de Bogotá, ¿qué monitoreo? Usted es también muy especializado en temas de seguridad, amenazas. ¿Qué ha podido conocer usted como en ese trabajo juicioso que realiza? Felipe, muy buenas noches. Un saludo especial a todos los que nos ven y los que nos están escuchando en este momento. Lo primero que tenemos que tener claro es que el próximo 7 de agosto hay una transición. Y lo tenemos que tener nosotros absolutamente claro. Se va a la izquierda radical, una izquierda que solamente le hizo daño al país, y entramos en una nueva etapa. Como bien lo ha dicho el presidente Abelardo de la Espriella, la patria milagro. Yo como concejal de Bogotá radiqué ante la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno un oficio, una solicitud, que le contaran a los ciudadanos de Bogotá cómo está preparada la ciudad de Bogotá en materia de seguridad. Porque lo que sí va a pasar, Felipe, es que indudablemente se están preparando desmanes. Hay varias localidades donde se ha tenido conocimiento que ya empezaron movimientos para torpedear el 7 de agosto la posesión de Abelardo de la Espriella. ¿Qué tipo de movimientos? ¿Dónde? ¿En qué localidades? Lo que pasó en Bogotá es la cuna bajo el mal concepto o mal llamado estallido social, que no es otra cosa que vandalismo. Y ya tenemos la comprobación que ahí hubo influencia de la guerrilla, más exactamente el ELN y las disidencias de las FARC. En ese momento, pues llenaron de terror a la ciudad de Bogotá. Eso no puede volver a pasar en la ciudad de Bogotá. Pero quiero ir más profundo, Felipe. A mí me sorprende la hipocresía de la izquierda en Colombia. Usted se da cuenta que el señor Iván Cepeda, que ha salido con pésimo perdedor, igual que su maestro y líder Gustavo Petro, se ha declarado en desobediencia civil y ha llamado a todos sus seguidores a una desobediencia civil buscando generar problemas en la ciudad. Pero ayer, más exactamente, ahí publicó un video recibiendo la credencial que lo acredita como senador, también a Aida Quilcue como representante por ese estatuto de la oposición. No reconozco el gobierno que entra, pero sí me beneficio de ese gobierno constitucional que permite que hoy tengan una curul tanto en Senado como en Cámara para representar a esa oposición. ¿Cómo así? ¿Reconoce o no reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente? Si no lo reconoce, pues no reciba la credencial, usted Iván Cepeda como senador, Aida Quilcue como representante, y váyanse a las calles a asumir la desobediencia civil. Pero qué lindo invitar a los ciudadanos a una desobediencia civil mientras siguen en
en su carro blindado con sus esquemas, con sus escoltas, recibiendo los salarios de congresista. Qué hipocresía la de la izquierda y el pacto histórico. Doctor Julián Quintana, abogado, es director del CTI de la Fiscalía. Expliquemos ese concepto de desobediencia civil que introduce el doctor Oscar. ¿Eso qué representa? Literalmente, ¿con qué se come? ¿Eso qué es? Realmente es un concepto muy sui generis que a la final termina siendo muy ambiguo en la forma como lo maneja, en este caso, el declarado jefe de la oposición, que es Iván Cepeda. A la final, en mi opinión, es un llamado a la violencia, es un llamado a que se vaya a perturbar un evento tan importante en Colombia, y es la posesión del presidente electo. Sin embargo, Felipe, ya la Corte Suprema de Justicia, como el Tribunal de Bogotá, han decantado esa línea que parece delgada entre la protesta pacífica y la violencia y el vandalismo y el terrorismo. Y por eso hoy existen, y es muy bueno decirlo, sentencias condenatorias en contra de los miembros que los llaman la primera línea, y también otros que están vinculados con el ELN y el Clan del Golfo como determinadores de estos delitos. Lo que se tiene que hacer es que la Fiscalía y las autoridades, pues previendo que hay una posible amenaza de perturbación, pues que hagan un plan de choque, que sin duda alguna hagan una labor de inteligencia muy profunda para identificar esos focos y prevenirlos. Pero en caso tal que ello no se pueda hacer, pues hay que aplicar la ley penal. ¿Y qué es la ley penal? Que se protege la protesta pacífica, sin duda alguna, pero quien genere violencia, quien ataque a un servidor público, quien ataque a un ciudadano, quien prenda una estación de Transmilenio, pues tendrá que responder sin duda alguna. Un precedente importantísimo, caso EPA Colombia, donde la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia muy interesante, da el límite entre lo que es protestar pacíficamente, y precisamente EPA Colombia es condenada por hacer un daño irreparable al Transmilenio, a la alcaldía, de los ciudadanos, y ahí es donde los ciudadanos tienen que ser conscientes que no se pueden dejar seducir por discursos que parecen pacíficos, que al final son violentos, y terminan entonces jóvenes condenados por terrorismo, pero los que los determinan, que se ha dicho en algunos medios de comunicación y denuncias, que incluso pueden ser del pacto histórico, pues gozan de impunidad. No se dejen utilizar porque la justicia tarda, pero llega. Doctora Laura Holguín, profesora universitaria, abogada experta, expliquemos qué le puede pasar a un joven que se deje, como dice el doctor Julián, tentar por esto, que atente contra los buses, contra la ciudadanía. ¿Cuáles son los tipos penales y qué le puede pasar a esta persona que se deje llevar, que se deje cautivar por estas redes criminales? Felipe, muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Claro que sí, hay diferentes tipos penales que regulan este tipo de conductas, como es el caso de la sedición, que es uno de los tipos penales que se presenta cuando a través del uso de armas o de actos violentos se impide que se materialice un acto propio del régimen constitucional, como en este caso es la posesión del presidente de la República, que sabemos que es un acto civil de carácter constitucional en la medida en que es un vínculo jurídico entre el Estado, el presidente electo y la sociedad civil. Entonces, aquí hay un sinnúmero de delitos que pueden confluir, como es el tema de asonada o el tema de sedición específicamente. La ley es clara. La autoridad puede intervenir para restablecer el orden, pero siempre dentro de los límites que establece la Constitución. Sin embargo, también existe otra realidad jurídica. Quienes promuevan actos violentos para impedir el funcionamiento de las instituciones del Estado o atenten contra la posesión de un presidente pueden enfrentar delitos como daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, obstrucción de vías, terrorismo, sedición o asonada, según las circunstancias de cada caso. Vale la pena recordar que, en la historia reciente de Colombia, ninguna posesión presidencial ha terminado con personas condenadas por intentar impedir la investidura del presidente electo. Han existido protestas, fuertes dispositivos de seguridad e incluso amenazas, pero nunca una ceremonia de posesión ha sido suspendida o anulada por acciones violentas. Y en este caso el llamado es a tener muy claro esos tipos penales en los que se puede presentar ante situaciones de violencia en este tipo de casos, donde no es solamente un acto protocolario, sino que también es un acto constitucional que representa la legitimidad democrática, donde el presidente electo está haciendo un juramento de cumplir la Constitución y la ley, y donde el Congreso, que es quien recibe ese juramento, hace un reconocimiento de la materialización de la democracia del pueblo colombiano. Doctor Rolando, ¿existe ese plan de choque que señalaba el doctor Quintana, de las autoridades, de la alcaldía, para evitar esos puntos calientes, esos escenarios donde puedan presentarse protestas del 7 de agosto?
Bueno, Felipe, mire, desde el Consejo de Bogotá, eso es lo que precisamente, como bien manifestado ahorita mi colega Oscar Ramírez, le hemos solicitado a la administración distrital, en cabeza del señor alcalde, en cabeza del secretario de Seguridad y, por supuesto, en cabeza del comandante de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Bogotá. Bogotá es la hora que ya debería estar militarizada. Bien, el doctor Ramírez ha venido avanzando sobre ese propósito y nosotros hemos coadyuvado esa solicitud ya en reiteradas oportunidades. La ciudad no puede quedar a merced de los bandidos y de los delincuentes. Aquí la protesta hay que garantizarla y hay que darle toda la posibilidad a quienes bien lo quieran hacer de manera pacífica, pero debe caer todo el peso de la ley para aquellos bandidos que se quieren esconder detrás de la protesta simplemente con el hecho de generar violencia, con el hecho de generar caos y además, como bien lo manifestaba ahorita el doctor Quintana, con el hecho de transgredir los límites entre lo que es una protesta pacífica y por el contrario lo que se convierte en terrorismo o inclusive hasta en una azonada. Aquí Bogotá tiene ya muy identificado las autoridades en la ciudad de Bogotá, el señor secretario de Seguridad, inclusive el alcalde mayor de Bogotá, tienen identificado dónde es que se han venido generando estos focos de violencia de la mal llamada protesta social. Entre otras, recordará usted lo que sucede en la localidad de Kennedy, en el Portal de las Américas siempre. Donde, es que es ahí siempre, ahí en el Portal de las Américas, en Usme. Mochuelo. Donde estos bandidos lo llamaron el Portal de la Resistencia. Pero además también lo que sucede en la localidad de Usme, lo acaba de mencionar usted, y lo que sucede por lo regular en la localidad de Suba, en estas estaciones muy puntualmente, que sea la oportunidad de recordarle, son estaciones que durante el año inmediatamente anterior han sido vandalizadas más de 30 veces, estas mismas estaciones. Luego, en ese orden de ideas, ya está muy claro y está muy establecido a dónde es que esta cantidad de bandidos y de delincuentes atacan en la ciudad de Bogotá. Y este es un llamado nuevamente, señor alcalde, señor secretario y a las autoridades en la ciudad. Es el momento de militarizar la ciudad, como bien en reiteradas oportunidades lo ha solicitado el concejal Ramírez y hemos coadyuvado esta solicitud. No podemos permitir que estos sinvergüenzas, estos delincuentes, sigan queriendo hacerle daño a la ciudad. Y peor aún, que pretendan mancillar una fecha tan importante como es el 7 de agosto, el día de la posesión presidencial. Doctora Laura, ¿sí es la opción militarizar Bogotá para blindarla? Felipe, como pinta el panorama, pues además de Bogotá precisamente podría ser la guarnición, porque recordemos que la guarnición militar tiene un reglamento, ¿cierto? Y este reglamento debe además armonizarse con el reglamento del protocolo de las fuerzas militares. Yo consideraría especialmente que debe tomarse algunas medidas de seguridad, como es el caso del aislamiento del lugar dentro de la guarnición donde se va a hacer la posesión del presidente electo, o como bien lo ha anunciado, espera hacerla en dicha guarnición, pero además establecer unas rutas críticas que permitan identificar ciertos elementos de manera per se, de tal forma de que a través de estas rutas críticas se puedan diseñar mecanismos de protección. Obviamente van a haber, me imagino yo, unas condiciones de seguridad complejas y que operativamente van a tener muchos desafíos. Yo creería más que militarizar Bogotá, mi posición al respecto sería esa ruta de acceso hasta la guarnición y el lugar donde específicamente se va a hacer la posesión del presidente electo en caso de que llegue a cumplirse como él lo ha dicho. ¿No le suena mucho la militarización a la doctora Laura, al doctor Oscar, que la ha pedido y la ha pedido y la ha pedido y no pasa? ¿Este es el momento? Felipe, es el momento, pero yo tengo un argumento todavía superior, y es decirle a los ciudadanos, es decirle a nuestra fuerza pública, militares y policías, se va Gustavo Petro. No gratis Gustavo Petro enfrentó a las fuerzas militares como guerrillero. No gratis siendo presidente de este país, llenándolo de profunda deshonra y vergüenza internacional, destituyó a más de 112 altos oficiales tanto del ejército como de la policía. Amarró de pies y manos a nuestra fuerza pública. Cualquier policía, cualquier militar en este país sentía miedo de intervenir. Una manifestación pacífica que pasaba a desmanes, que pasaba a que en las estaciones de Transmilenio fueran violentadas. Porque uno de los primeros actos del gobierno de Gustavo Petro fue una profunda renovación de la cúpula militar y de la Policía Nacional. Apenas días después de su posesión, fueron relevados o pasaron al retiro 52 generales, una de las mayores reestructuraciones de altos mandos en la historia reciente de Colombia. Entre ellos salieron oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, dando paso a una nueva línea de mando. La decisión generó un intenso debate nacional, pues aunque el presidente tiene la facultad constitucional de nombrar y remover la cúpula militar, muchos analistas advirtieron que el cambio fue de una magnitud sin precedentes. Con el paso de los años,
La renovación continuó y, durante el cuatrienio, el número de generales y almirantes retirados superó los 70 altos oficiales. Para unos, fue una reorganización necesaria. Para otros, representó un remesón que impactó la experiencia y la continuidad del mando dentro de las fuerzas militares y de policía. Tenían ese miedo, estaban amarrados de pies y manos. La fuerza pública tiene que tener claro que hoy llega un presidente que les está diciendo que tiene todo el respaldo constitucional, que está respaldándolo como país, que los ciudadanos eligieron a Abelardo Lespiella porque quieren seguridad, y ese fundamento está en las fuerzas militares, no gratis. El nuevo presidente quiere posesionarse en una guarnición militar, es un guiño, es un mensaje, diciéndoles con la fuerza pública que recuperamos este país. A manos del señor Gustavo Petro, los grupos criminales crecieron el 42% en todo el país, Felipe, ese no es un tema menor. En Bogotá creció la extorsión el 70%, que es la única demostración de la pérdida de la presencia de la fuerza pública en el territorio. Lo he pedido hace 2 años y medio. Bogotá no soporta más no tener la ciudad militarizada. La gente necesita mejorar su percepción de seguridad. Yo no estoy diciendo que militarizar sea la solución completa, pero sí mejora la percepción, sí da un mensaje de tranquilidad. Indudablemente estamos en una crisis de seguridad que tenemos que atacar de frente y sin restricción. Aquí se nos pasó el miedo. El presidente de la República hoy es un aliado de la Constitución, es un aliado de las fuerzas militares, no como Gustavo Petro, que es un guerrillero, que le pidió a su comisionado de paz que interviniera para jugar congelados, diciéndole a la fuerza pública que se quedara quieta para que los grupos al margen de la ley se fortalecieran, afectando a este país y a todos los ciudadanos. ¿Por qué, doctor Julián, usted considera que la militarización no se da en Bogotá? El doctor Oscar la ha pedido, falta voluntad, ¿qué está fallando? Porque claramente las amenazas son evidentes, pero pues falta esa mano firme que pueda controlarlas. Felipe, es necesaria, pero creo que esto tiene diferentes matices. No podemos subestimar la crisis en orden público que tiene nuestro país. Sin duda la violencia es mucho más amplia antes de que estuviera el presidente Gustavo Petro. Hoy el crimen organizado se ha apoderado de gran parte del territorio. Entonces, mire usted una cosa interesante, las denuncias del voto fusil. ¿Qué significa eso? Que al crimen organizado, a los narcotraficantes, pues hoy en día su candidato, que era Iván Cepeda, perdió la presidencia. Y eso seguramente va a tener una reacción. Y esa reacción es tratar de perturbar la posesión del presidente electo Abelardo. Y sin duda alguna, y que tengo la experiencia haciendo tanto tiempo servidor de la Fiscalía General, puede ser que haya amenazas de explosivos, de atentados ese día. No solamente es Bogotá, es todo el país. Por eso la seguridad no se puede subestimar. Yo estoy de acuerdo en que se debe militarizar, no solamente Bogotá, sino esas regiones que tienen alta probabilidad de injerencia de grupos al margen de la ley. Por lo tanto, aquí hay un dilema, y es que este gobierno le importa un pepino si hay o no hay seguridad. Por tanto, el llamado a la fuerza pública y también a la policía es que en ese deber constitucional de garantizar esa posesión de manera pacífica y en paz, porque los colombianos, la mayoría, así sea mínima, se han pronunciado, saben quién es su presidente, pues tienen que protegerlo, a costa incluso de una orden de Gustavo Petro que deje vulnerable el día de la posesión y también las regiones, porque sin duda alguna, Felipe, lo que busca el presidente Petro y el pacto histórico es el caos, es desestabilizar, y eso no se puede permitir, y los únicos que están llamados a mitigar esa posible amenaza es la fuerza pública y las instituciones. Ahora, la Fiscalía tampoco puede quedarse manicruzada, la Procuraduría, instituciones también, civiles, organizaciones, todos tienen que clamar por la paz y también por la cordura. Aquí lo que vemos es que el ex candidato Iván Cepeda está llamando es a la violencia realmente, ese es el mensaje de fondo, y no podemos permitir que esto en Colombia siga sucediendo. Cumplamos la ley y la Constitución. Veníamos de un gobierno que el mundo lo miraba al revés, los malos eran los buenos y los buenos los malos. Volvemos a la juricidad, volvemos a respetar la Constitución y la ley. Por lo tanto, tenemos que garantizar la paz en este evento tan importante para el país. Doctor Oscar, ¿Bogotá sí tiene la capacidad de repeler un ataque en caso de que se genere un caos en la protesta social? ¿Sí existen esas capacidades o estamos cortos? Bogotá debe tener las capacidades. En esa pregunta que le hicimos al secretario de Gobierno y al secretario de Seguridad, contemplábamos eso exactamente. Mire, la dinámica del mal llamado estallido social, o esos militantes de la primera línea, pues sabemos cómo se comportan, sabemos dónde están, bien lo mencionaba el concejal Rolando, si vamos a Kennedy, entonces en el Portal América, si vamos a Usme, en el Mochuelo, si vamos a Suba, en el Rincón, pero no por estigmatizar esas zonas ni esos barrios, ni más faltaba. Lo que estamos diciendo es, ya conocemos la conducta, ya conocemos cómo se mueven y sabemos de la incomodidad, y como bien lo ha dicho acá el doctor Julián,
Indudablemente un llamado a la desobediencia civil es un llamado a la violencia. Y yo quiero dejar aquí una mención muy importante para los televidentes y los oyentes. No se nos puede olvidar que en los computadores de Raúl Reyes por allá en el 2008 ya se mencionaba que Iván Cepeda era el coordinador de las movilizaciones. Eso que ellos llamaron estallido social, que es mal llamado estallido social, fue una toma terrorista porque está comprobado que hubo presencia de disidencias de las FARC, de disidencias de indudablemente el ELN. Se comprueba que el actuar de Iván Cepeda corresponde a todo un libreto que viene desde el 2008. Está en los computadores de Raúl Reyes, tiene certificación por parte del Interpol, o sea, no es un tema menor. Saben cómo comportarse, saben cómo desestabilizar el país. Y nuevamente lo menciono, si van a hacer desobediencia civil, ¿para qué van a ir al Congreso? No sean hipócritas. Ellos son claramente los enemigos de Colombia y le han declarado la guerra, le han declarado indudablemente una confrontación al presidente electo Abelardo de la Espriella. Ahí está usted, está viendo claramente el pulso entre Gustavo Petro, que dice que no se puede posesionar una guarnición militar, y Abelardo de la Espriella diciendo que quiere ir a una guarnición militar. Por primera vez quiere actuar como comandante en jefe el señor Gustavo Petro, diciendo ni siquiera las fuerzas militares pueden atender un saludo militar a un civil. ¿Qué es eso, Felipe? ¿A qué nivel de locura hemos llegado con el señor Gustavo Petro? Y hoy sí es comandante en jefe para prohibir que en cualquier guarnición militar, porque él sigue siendo el comandante en jefe, porque sigue siendo el presidente en funciones hasta que no se releve el mando, pues entonces está prohibiéndolo. Siempre, hasta el último momento, atacando a la fuerza pública y atacando a los ciudadanos de este país. Doctora Laura, sí es terrorismo, como lo está diciendo el doctor Oscar Ramírez, todo este tema del supuesto, entre comillas, estallido social, eso sí es terrorismo, y qué implica ese delito. Claro que sí, el terrorismo es uno de los delitos que se asocia a situaciones de distorsión del orden público, es decir, cuando se presentan este tipo de azonadas o condiciones que impiden que las personas puedan de manera masiva y tranquila movilizarse por la ciudad, atender al régimen constitucional. Una de las condiciones del terrorismo es precisamente esa, que se haga en esas condiciones de plaza pública, en vía pública, que está asociado también a otros delitos, cuando se alteran, por ejemplo, estaciones, el metro, el Transmilenio, cuando se utilizan elementos del sistema de transporte y estos son destrozados, son maltratados. Entonces hay también, además del terrorismo, otro tipo de delitos como obstrucciones en la vía pública y como afectaciones frente a la administración pública, cuando en este caso se utilizan medios o mecanismos de transporte, como ahorita lo ponían un ejemplo frente al caso de EPA Colombia, como una manera de manifestación violenta. Entonces, desde mi punto de vista, sí se configuraría, y sí estamos hablando de un tema de terrorismo, pero además de otros delitos asociados, cuando se utilizan bienes del Estado, activos, servicios públicos, plazas públicas, para cometer actos delictivos o violentos como una manifestación. El 7 de agosto no será simplemente una fecha más en el calendario. Será un día en el que Colombia pondrá a prueba la fortaleza de sus instituciones, el compromiso de la fuerza pública con la Constitución y la capacidad de todos los sectores para respetar la voluntad expresada en las urnas. La democracia no se mide cuando todo está en calma, sino cuando enfrenta sus momentos de mayor tensión. Ahora solo queda esperar que la posesión presidencial transcurra en paz, que prevalezca el orden y que los colombianos puedan presenciar una transición institucional sin hechos que lamentar. La historia juzgará las decisiones que se tomen en esas horas decisivas. ¿Y tú, crees que las medidas de seguridad serán suficientes para garantizar una posesión presidencial tranquila o consideras que el país enfrenta un riesgo mayor? Déjame tu opinión en los comentarios.